un poco más de esa trayectoria también porque creo que de esa manera esa trayectoria refleja un poco lo que ha venido sucediendo en cuanto a la manera en la que se abarca el tema de cambio climático a nivel mundial. Y es una trayectoria de más de una década que cruza varios países y continentes, así que ténganme un poco de paciencia mientras los llevo por este recorrido. Bueno, y todo comienza hace unos 15 años cuando dejé mi ciudad natal, Bogotá, y fui a parar a Australia a estudiar ciencias marinas, motivadas por una pasión hacia los océanos, hacia el buceo. Y allá encontré grandes mentores y comencé a involucrarme en grupos activistas medioambientales que reconocían los retos de las comunidades de las islas del Pacífico, que ya entonces, estamos hablando más de una década atrás, hablaban de los riesgos del cambio climático y de la necesidad de pedir asilo a países como Australia y como la Nueva Zelanda. Estamos hablando de las islas del Pacífico, Kibali, Tuvalu, hay varias. Y así comienza un poco toda esta narrativa, ¿no? Como algo que afecta por allá a unas comunidades remotas. Y estando yo en Australia, se organiza la que es la primera conferencia internacional sobre adaptación al cambio climático en el 2010 en The Gold Coast, en Queensland, donde se me da la oportunidad de presentar ante una audiencia que en ese entonces abarcaba principalmente científicos en ciencias ambientales, climatología, representantes del IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, y bueno, sobre todo miembros de facultades de ciencias exactas, climatólogos, meteorólogos y embajadores, digamos, de esta área en partes del mundo, digamos, de los países desarrollados principalmente. Tras mi discurso, tengo la oportunidad de conocer a la persona arriba, a la izquierda, Diana Lieberman, que quedó positivamente afectada por mi presentación, en la que básicamente les decía a todos los científicos que dejaran de pensar solo en la ciencia y accionaran agendas de investigación interdisciplinarias enfocadas en incentivar e informar la acción climática a un nivel más práctico. Y ella me convence de aplicar para una maestría en gestión de cambio ambiental en Oxford, donde hasta el año anterior había sido la directora de ese programa. Poco después, ella también organiza la segunda conferencia de cambio climático que fue hecha en Tucson. Pero esta vez, 2 años después de la primera, estamos hablando ya de una audiencia un poco diferente. En el 2012 comienzan a entrar también a hablar del tema muchos sociólogos, politólogos, economistas. Se empieza a detallar mucho más el impacto del cambio climático, no solo en el medio ambiente, sino también en sistemas socioeconómicos dependientes de recursos naturales y ubicados en áreas de alto riesgo expuestas a las amenazas climáticas. Allí conozco a John Firth y a la doctora Richenda Connell, que fundaron en 2005 una empresa inglesa llamada Acclimatize. Él me pide que venga a trabajar con ellos y allí comienza un recorrido con Acclimatize que todavía no ha del todo terminado, como analista de riesgos climáticos y desarrolladora de negocios y de servicios climáticos, sobre todo para el sector privado en temas de adaptación. Asimismo, me vuelvo representante de esta empresa en muchos eventos internacionales, incluyendo las siguientes tres conferencias de esta serie de cambio climático y adaptación, primero en Fortaleza, luego en Rotterdam y por último en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Justamente cuando fuimos a la ciudad del Cabo, la ciudad estaba a punto de llegar al día cero en términos de disponibilidad de agua, lo cual hubiera sucedido de no haberse tomado justamente ciertas medidas de último minuto. Es interesante la selección de ciudades que tuvieron para esta conferencia. Rotterdam, una ciudad muy expuesta a las inundaciones, que ha logrado mediante, digamos, procesos tecnocráticos y nuevas tecnologías reducir ese riesgo y esa exposición. Y luego la ciudad del Cabo, que estaba a punto de quedar sin agua para toda su ciudad. Vemos a través de esta serie de conferencias climáticas un cambio muy importante. Mientras que en Australia estábamos frente a una audiencia mayormente de meteorólogos, climatólogos y ciencias ambientales, y luego se vienen a integrar las ciencias sociales en Arizona, para el punto que llegamos a Rotterdam y a Cape Town. Recuerden, esto es cada 2 años, 2010, 2012, llegamos al 2016, se comienza a dar un cambio importante, y es que comenzamos a ver también empresas interesadas en el cambio climático. En primera instancia, por un tema de responsabilidad social,
Pero también cuando comienzan a haber rendimientos de los procesos productivos cada vez menores, cuando comienzan a sentir los impactos en sus activos y en su infraestructura. Y esto pasa especialmente al principio en aquellos sectores que podríamos decir son más sensibles al clima, como lo son la agricultura y la minería, y también con sectores que tienen activos de muy larga vida, por ejemplo, todo lo que es infraestructura vial, marítima y el sector de hidrocarburos. Al mismo tiempo que estos cambios se van dando, yo empiezo a trabajar en mi doctorado enfocado en entender cómo incrementar la resiliencia climática en cadenas de valor agrícola del Caribe. Y mientras hago mi doctorado y al tiempo que trabajo con Acclimatize y publico artículos sobre lo que voy descubriendo en el proceso investigativo, suceden un par de hitos muy importantes en acción climática, de los cuales quisiera hablar con ustedes rápidamente. El primero, que creo algunos de ustedes ya habrán escuchado de pronto en esta misma conferencia, es el hito del Acuerdo de París, en el cual se establece un marco global de compromisos a nivel nacional para cada país para evitar un cambio climático que llegue a niveles peligrosos. Quiere decir, tratando de mantener el nivel de calentamiento global muy por debajo de los 2 grados centígrados, y luego se prosigue a incrementar esos esfuerzos o la ambición, digamos, para limitarlo a 1.5 grados centígrados. Este acuerdo se firma en diciembre del 2015 durante la COP en París y fue, digamos que después adoptado y abierto para la firma el 22 de abril del 2016, el Día de la Tierra. Este acuerdo es clave desde el punto de vista de la política pública ante el cambio climático. Bueno, una pequeña paréntesis, el tema del día de hoy es sobre soluciones basadas en la naturaleza, pero quisiera darles mis impresiones del reto que tenemos en este momento con el Acuerdo de París, y son dos, más que uno. El primer reto es que, aunque ha habido compromisos por parte de un gran número de países, quiere decir países que lo han firmado y lo han ratificado, no todos los países han hecho compromisos realmente ambiciosos. Lo que es más preocupante es que aún aquellos países que han hecho compromisos no han llegado o no están llegando a cumplirlos en el tiempo que habían dicho que lo harían. Ese es el primer reto. Y esto se viene ahora a complicar muchísimo con nuestra situación actual, porque obviamente en el proceso de la recuperación, pues primero de la crisis que genera el COVID y ahora de la recuperación, hay muchos países que están como en ese límite entre si cumplir o no con los compromisos que tenían ante París o si en cambio retornar a un tipo de desarrollo menos verde. Claramente, al mismo tiempo salen muchas iniciativas que están tratando de presentar la reactivación económica desde un punto de vista verde, pero tenemos retos importantes en el cumplimiento de estos mandatos. El segundo hito, como les decía, el anterior es un hito clave en política pública para todas las naciones. El segundo hito es la publicación de lo que se llaman las recomendaciones del TCFD. Establecido por la Junta de Estabilidad Financiera de los G20, un grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras, se le llama Task Force on Climate Related Financial Disclosures en inglés. Este grupo se establece en 2015 para ayudar a identificar la información que necesitan inversionistas, prestamistas, reguladores, para evaluar y valorar adecuadamente los riesgos y oportunidades relacionados al clima. ¿Por qué es esto importante? Porque por primera vez desde el sector privado, vemos una iniciativa generada por el sector privado para comunicar los riesgos climáticos a las empresas y a las instituciones financieras y para aganchar a estas instituciones a que divulguen, que cuenten, digamos, en sus reportes públicos anuales y de sostenibilidad, cómo están midiendo las implicaciones del cambio climático, sobre todo para las instituciones financieras en sus portafolios, y qué están haciendo para reducir el riesgo. ¿Por qué deberían las instituciones financieras hacer esto? Bueno, digamos que el TCFD primero hace una taxonomía de dos tipos o una categorización de dos tipos de riesgos del cambio climático. Los riesgos físicos, que son los riesgos que provienen, digamos, de eventos climáticos extremos
y de cambios graduales en las condiciones climáticas. Y que, pues, por ejemplo, incluyen los efectos que pueden tener las sequías, las inundaciones, los huracanes, etcétera. Y luego los riesgos de transición. Estos son riesgos generados por una transición hacia una economía baja en carbono. Quiere decir, debido a cambios de regulaciones, a cambios en las demandas de mercado, de tecnologías disruptivas, hay unas expectativas que van cambiando sobre cómo deberían digamos, actuar las empresas en cuanto a sus emisiones de carbono. Y estos dos tipos de riesgos pueden generar toda una serie de pérdidas de ingresos por interrupciones, devaluación de activos, mayores gastos y costos operacionales de mantenimiento. Y lo que el TCFD hace es demostrar a las instituciones financieras cómo estos impactos del cambio climático en las empresas vienen después a canalizarse o a traducirse en unos riesgos que la banca y que las entidades financieras entienden muy bien, que son, primero, el riesgo crediticio, que es el más importante, el riesgo de mercado, luego el riesgo operacional y reputacional. Entonces, ¿qué pasa? Por primera vez se está diciendo, entidades financieras, ustedes no pueden seguir poniendo todos estos millones de dólares de capital en activos y en procesos que están en riesgo ante estas variables del cambio climático. Y tienen que divulgar y demostrar que entienden los riesgos y que los están mitigando. Esto es lo que en inglés se llama un game changer, ¿sí? Desde el 2017 ahora hemos tenido un gran número de empresas grandes e instituciones financieras que se han adherido o que están buscando de alinearse a las recomendaciones del TCFD. Son recomendaciones sobre cómo presentar, qué están haciendo en temas de gobernanza, en temas de gestión del riesgo y de, medición de los impactos, ¿no? Nuevamente, un segundo gran game changer, diría yo, para este proceso. Y lo notamos nosotros desde Aclamatais, porque de pronto de un año al otro no éramos nosotros los que íbamos a las instituciones financieras a generar conciencia sobre el impacto climático, sino que eran ellos las que venían a nosotros a preguntarnos, no entendemos cómo es todo esto, cómo hacemos para poder medir el riesgo crediticio generado por estos cambios generados por cambios climáticos físicos y de transición. Entonces, nuevamente, un momento muy importante que generó esta publicación. Ahora, yo creo que la mayoría acá conocen un poco de dónde viene toda la ciencia del cambio climático. No me voy a demorar mucho en esto, pero solo para que estemos todos en la misma página. Primero que todo, tenemos lo que se llama el efecto invernadero, ¿no? Es un efecto a través del cual parte de la energía que recibimos del sol queda atrapada en la atmósfera por los gases de efecto invernadero, como el CO2, el metano, vapor de agua, ¿no? Ahora, sin este efecto, la temperatura media de la Tierra sería más o menos de menos 18 grados centígrados. Sin embargo, actualmente es más o menos de 15 grados centígrados. Así que el efecto invernadero es un efecto natural y es un efecto positivo para nuestro planeta y para la viabilidad de la vida en la Tierra. El problema nace cuando hay tantos gases en la atmósfera que generan este efecto invernadero, tanto metano y tanta anhídrido carbónica, que esto lleva al planeta a recalentarse. Y eso es lo que conocemos pues como el calentamiento global. Es el calentamiento global lo que genera el cambio climático. Ahora, cuando alguien venga y les diga que el cambio climático es un evento natural, por favor, respóndanle con toda la tranquilidad y con toda pues, la tranquilidad del caso, digamos que si bien el cambio climático tiene fases interanuales e interestacionales, lo que sabemos con certeza desde la ciencia es que la velocidad a la cual el planeta se está calentando no es natural. Además de eso, no son naturales la velocidad con la cual vemos que evolucionan los cambios climáticos crónicos, que son cambios crónicos, quiere decir cambios incrementales, cosas tales como el aumento de la temperatura, los cambios de los patrones de lluvia y el aumento del nivel del mar. Y tampoco es natural la frecuencia y la intensidad con la que se están generando los eventos extremos, las olas de calor, las sequías, las lluvias extremas. Si tú eres una persona que tienes en este momento de 10 a 12 años y creciste en Europa,
te vas a pensar que una ola de calor es un evento que sucede todos los años. Y no es así. Las olas de calor eran anomalías, algo que pasaba una vez cada 5, 7, 10 años. Pero con el calentamiento global se ha cambiado la frecuencia y la intensidad de este tipo de eventos. Eso nos genera un gran reto para la humanidad en los próximos siglos. Bueno, ¿en dónde entra entonces este tema de adaptación, mitigación? ¿Qué son estas palabras realmente? Ahora estamos hablando, digamos, de un discurso de incrementar o aumentar la resiliencia climática. Quiere decir que nuestros países, nuestras empresas, tienen que pensar en ambas caras de la moneda, en la mitigación y en la adaptación. Disculpen que no pude traducir toda esta diapositiva, pero así a gran escala, la mitigación son las actividades que toman las empresas, las comunidades, los países para reducir las emisiones que generan el efecto de invernadero. La adaptación son las actividades que se hacen para gestionar los riesgos climáticos que ya estamos, digamos, observando en el mundo. Una manera que yo siempre lo he visto es que son dos partes de una misma moneda, ¿sí? Necesitamos mitigar, porque si no mitigamos, el nivel de calentamiento global va a ser muy alto, se va a volver inmanejable poder gestionar esa situación. Y al mismo tiempo tenemos que adaptarnos, porque ya tenemos un momentum, digamos que ya hay un proceso que estamos participando de un gran experimento a nivel planetario que hace que ciertos eventos ya sean más recurrentes o que tengamos tendencias hacia unos cambios. Eso nos obliga a tener que generar actividades para gestionar esos cambios. Entonces, la mitigación, hacemos mitigación para evitar lo inmanejable y hacemos adaptación para manejar lo inevitable. ¿Y en dónde entra entonces en todo esto el tema de soluciones basadas en la naturaleza? Bueno, las soluciones basadas en la naturaleza son, digamos, un marco general que se está usando ahora para los enfoques basados en los ecosistemas y que se utiliza para abordar ciertos desafíos sociales que encontramos hoy en día. Es un término general que resalta los puntos en común de varios enfoques de conservación. Incluye enfoques como lo que se llama la adaptación basada en ecosistemas o ABE, reducción de riesgos de desastre basados en ecosistemas, ECODRR, infraestructura verde, infraestructura natural, manejo holístico o regenerativo. Bueno, la verdad es que hay varias, ¿no? Ahora, es importante notar que no todas las soluciones basadas en la naturaleza responden al cambio climático. Mientras que en cambio, por ejemplo, las soluciones basadas en ecosistemas o lo que se llama adaptación basada en ecosistema, pues es específicamente sobre respuestas al cambio climático. Entonces, ¿por qué hoy en una charla que es de adaptación al cambio climático, por qué me siento a hablar de soluciones basadas en la naturaleza y no de adaptación basada en ecosistemas? Ambos son conceptos totalmente correctos que se están usando tanto en práctica como en la academia. Pero para mí yo creo que el motivo principal de usar más el concepto de soluciones basadas en la naturaleza, sobre todo en el contexto de nuestros países de Latinoamérica y el Caribe, quiero decir países en vía de desarrollo como lo es Colombia, es crucial porque tenemos que pensar en implementar soluciones que aporten el mayor número de co-beneficios posibles, que sean los más costo efectivos y que ayuden también a responder a los retos que se han postulado a través de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, están todos estos conceptos son importantes. Solo es recordar que las soluciones basadas son una sombrilla para muchos otros conceptos y que digamos que en el centro de ellas también buscar los co-beneficios, ¿no? Y la costo-eficiencia de la implementación. Ahora, hay también otras, digamos, agendas que están detrás del desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza, porque no es un tema que solamente responda a los retos que nos presenta el cambio climático, sino que también responde, por ejemplo, a otras agendas y a otras realidades que estamos viviendo, a otros retos, como la pérdida de la biodiversidad. La plataforma intergubernamental de ciencia y política sobre biodiversidad y servicios de los ecosistemas nos informó que actualmente estamos realmente viviendo una de las más grandes extinciones que ha vivido la Tierra, la sexta más grande extinción. Estamos en el antropocéntrico y somos la causa de esa extinción masiva.
con hasta 1 millón de especies de plantas y animales categorizadas como amenazadas. Esto es realmente un nivel que, que el planeta no había vivido hace miles de millones de años. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza también están ayudando a responder a la agenda de protección, rehabilitación, recuperación de nuestra biodiversidad. Hay diferentes organizaciones que están, digamos, como lo que llaman champions o campeonas liderando en este tema. A mí en particular me gusta mucho algo que ha salido recientemente, que les recomiendo le echen una ojeada si les parece interesante el tema, que son los criterios del nuevo estándar del IUCN. ¿Qué pasa? Que a veces pues nos podemos perder en terminología, ¿no? Y no podemos saber a veces dónde está el límite entre una cosa y otra. Entonces, a mí me ha pasado que yo estoy hablando de soluciones basadas en la naturaleza y alguien viene y me dice como, ah, no, la energía renovable o el hidrógeno. Y no todo lo que es sostenible es una solución basada en la naturaleza, así como no toda solución basada en la naturaleza responde, digamos, a riesgos climáticos. Entonces, creo que estos criterios han sido súper útiles para poder ayudarnos a entender cuáles son, ¿no?, esas soluciones basadas en la naturaleza. Y los voy a enumerar rápidamente, pero después los invito a que busquen en las redes la información directamente de la IUCN. Primero que todo, las soluciones basadas en la naturaleza responden eficazmente a desafíos sociales. Sí, o sea, por más de que acá vemos que son temas ecológicos, lo que generan los temas ecológicos son amenazas y problemáticas socioeconómicas. Sí, entonces las soluciones basadas en la naturaleza nos ayudan a responder a los retos del cambio climático, a otros riesgos de desastres, apoyan el desarrollo económico y social, también pueden estar ligados a un mejoramiento de la salud humana, a asegurar soberanía y seguridad alimentaria, así como hídrica, y a evitar mayor degradación ambiental y mayor pérdida de la biodiversidad. Lo segundo que es interesante es que el diseño de las soluciones basadas en la naturaleza se adapta a la dimensión del problema. Sí, muchas veces cuando tenemos soluciones enteramente tecnocráticas, implementamos una tecnología, estamos resolviendo el problema en un lugar, pero hay varios riesgos en hacer eso. Primero, que no estemos resolviendo el problema sistémico, ¿sí? Segundo, que resolviendo el problema en un lugar, terminemos por generar un problema en otro lugar. A mí hace unos años me llegó una llamada muy interesante de un banco en Nigeria que me decían, queremos entender mejor cómo funcionan los acuíferos de Nigeria. Y yo, ¿pero por qué? No, porque están pidiéndonos muchos inversionistas préstamos para poder extraer agua y tenemos la preocupación de que si damos demasiados préstamos para extraer agua, en 10 años no haya acuíferos en Nigeria. ¿Qué es lo interesante ahí? La solución tecnocrática era, bueno, hay mucha sequía, necesitamos agua, hacer más pozos para sacar más agua. Pero eso lo que está haciendo es, digamos que pasándole el problema a otra generación. Entonces, hay muchas que pues, les llamamos medidas, no les llamamos soluciones, que se toman, que son tecnocráticas, que lo que terminan haciendo es pasándole el problema o más abajo, digamos, en un área geográfica, cuando se habla de una cuenca, o también en el tiempo. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza buscan entender la dimensión del problema y responder con medidas que estén a esa escala. Por eso muchas de las soluciones basadas en la naturaleza no se dan en 10 por 10 metros cuadrados, son soluciones que se dan en grandes hectáreas, a nivel de cuenca, de toda una costa, ¿sí? Esa es una de las cosas que las diferencia de otro tipo de medidas. Por eso no todas las medidas de adaptación son soluciones basadas en la naturaleza tampoco. Tercer lugar, las soluciones basadas en la naturaleza dan una ganancia neta en términos de biodiversidad e integridad de los ecosistemas. No quiere decir que tengan como objetivo único la rehabilitación, pero que en los procesos de, por ejemplo, asegurar seguridad alimentaria e hídrica, aseguran también un proceso de recuperación de la biodiversidad y de integridad de los ecosistemas. ¿Cuáles son los otros criterios del IUCN? Bueno, el cuarto es que las soluciones basadas en la naturaleza, se me sigue corriendo, que las soluciones basadas en la naturaleza son económicamente eficientes. Sí, esto es clave porque la rentabilidad
de la inversión, la eficiencia y eficacia de la intervención es uno de los determinantes o claves del éxito de las soluciones basadas en la naturaleza. Exige tener en cuenta la viabilidad económica de la intervención. Si yo hago una intervención que después va a requerir un financiamiento mayor al inicial para mantenerla, ¿es eso realmente económicamente viable? Toca pensarlo, ¿no? Entonces, para las soluciones basadas, para que sean sostenibles, deben tener en cuenta aspectos económicos y los beneficios también a largo plazo. Por quinto criterio, vemos que las soluciones basadas en la naturaleza se basan en procesos de gobernanza inclusivos, transparentes y empoderadores. ¿Sí? Tienen que reconocer los distintos actores y derechos de los actores, incluyendo en algunos casos ya se habla de los mismos sistemas naturales como actores que tienen derecho. Van a encontrar proyectos de soluciones basadas en la naturaleza donde uno de los actores que se sienta a la mesa es el agua, por ejemplo, o el río. Entonces comenzamos a ver distintas maneras de pensar en la gobernanza inclusiva a través de este nuevo esquema de soluciones. Sexto, las soluciones basadas en la naturaleza ofrecen un equilibrio equitativo entre el logro de sus objetivos principales y la provisión constante de múltiples beneficios. La gestión de la tierra, de los recursos naturales ofrece ventajas e inconvenientes, claramente, pero pese a ello, pues es posible evitar ciertos problemas mediante compensaciones y mediante la gestión de forma eficaz y equitativa. Entonces es un criterio más como moral y ético, pero clave para que se den procesos, digamos, adecuados. Lo mismo el número 7 y el número 8. Ay, nuevamente se me va el cosito. Que son que el 7 es que las soluciones basadas en la naturaleza se gestionan de forma adaptiva. Quiere decir que nosotros vamos a estar todo el tiempo observando qué tan bueno ha sido el resultado en cuanto a lo que esperábamos y vamos a ir haciendo ajustes a partir de lo que vamos aprendiendo también del comportamiento de estas soluciones. Y por último, son sostenibles y se integran en un contexto jurisdiccional adecuado. Bueno, esos son, digamos, los criterios del nuevo estándar de IUCN. Hay otras entidades, si vamos a la Comisión Europea, van a haber otro tipo de criterios, pero a mí estos me parecen muy útiles también en el contexto de cómo los podemos aplicar en Latinoamérica. Lo que pasa, sin embargo, es que aplicar e implementar este tipo de principios no es tan fácil. Veamos primero algunos ejemplos de cuáles son las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos mirando algunas que son directamente relacionadas con medidas para reducir riesgos climáticos. Y lo que hacemos aquí es comparar cuál sería la solución basada en la naturaleza o verde a lo que llamaríamos una solución gris o básicamente netamente enfocada en la ingeniería. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un problema de gestión hídrica en cuanto a que queremos reducir la incidencia de inundaciones, siempre va a haber un tipo de solución que es la gris. Por ejemplo, en este caso, pues hacer un plan de protección contra inundaciones totalmente basado en la ingeniería. O también, por ejemplo, un cierto tipo de mejoras a los sistemas urbanos de drenaje. Y es gris, pues porque estamos basándonos en tuberías, en marcos de redes de drenajes, etcétera. La otra cara sería mirarlo desde el punto de vista de la solución basada en la naturaleza. Entonces ahí metemos muchas más cosas, ahí pensamos en los techos verdes, buscamos generar, digamos, parqueaderos semipermeables para que el agua, digamos, en vez de quedarse concentrado sobre el asfalto y correr por encima, pueda permear dentro de la tierra. Ese es un ejemplo. Lo mismo cuando hablamos no ya de inundaciones urbanas, sino de inundaciones costeras. Entonces, por ejemplo, en este caso, la típica solución es vamos a poner una pared. Sí, entonces está viniéndose el agua, hay erosión costera, aumento del nivel del mar, durante las marejadas hay más erosión. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos una pared, ¿sí? Esto tiene todo tipo de implicaciones, pero pues inicialmente es muy efectivo, ¿no? Ya, no te llega más el agua enfrente de la playa. Pero obviamente eso genera pruebas a largo plazo. ¿Cuál es la opción? Un gran número de opciones se están mirando ahorita, sobre todo opciones relacionadas a la conservación, la gestión y restauración o hasta inclusive la creación de ecosistemas que ayudan a reducir las inundaciones costeras. Por ejemplo, se habla de los arrecifes de coral, no siempre tienen que ser totalmente naturales, hablamos de híbridos a veces. Los híbridos es cuando, por ejemplo, ponemos una estructura en una cierta posición
con respecto a la posición de la playa, la ponemos ahí con ciertas características, digamos, es tridimensional, tiene una cierta porosidad y permite, digamos, que poco a poco ahí vengan a colonizarla distintos tipos de pólipos y de corales. Entonces también hay como ese tipo de híbrido en donde la inicial no es originalmente un coral, pero sobre ella crece el coral. Hablamos también de arrecifes con ostras, o sea, no solo una barrera seminatural o natural que nos permita reducir la erosión costera, sino que además nos dé comida, nos dé todo tipo de bivalvas o de ostras. También se habla de la rehabilitación de pastos marinos, de todo tipo de pues, manglares, humedales y también de las mismas playas, ¿no? Esto por darles dos ejemplos, no puedo ir a todos ellos. Sin embargo, si van a este reporte que hicimos con el Banco Interamericano de Desarrollo, van a encontrar como estas otros ejemplos de planillas de cómo se diferencian las soluciones verdes de las soluciones basadas en naturaleza de las soluciones grises y también, digamos, cómo pueden abordar diferentes riesgos climáticos. Veo que alguien está escribiendo en el chat. Los invito a que por favor vayan poniendo sus impresiones y sus preguntas en el chat, pero como no tengo doble pantalla y no puedo ver el chat en este momento, sino solo que alguien está escribiendo, voy a abordar las preguntas que tengan al final de nuestra presentación, ¿vale? Eh, Ahora, en este mismo estudio que se llamaba Soluciones basadas en la naturaleza, ¿cómo hacer para que el sector privado las implemente? Sobre todo dentro de proyectos de infraestructura en Latinoamérica y el Caribe, nos dimos cuenta de una serie de retos y de elementos facilitadores. Claro, hasta acá suena súper bien, o sea, co-beneficios, biodiversidad, retos ante el cambio climático resueltos, pero que no es tan fácil. ¿Cuáles son los problemas que se encuentran en este momento y que tenemos que abordar en los próximos años para poder hacer de este un tipo de solución realmente viable y a escala, ¿no? Y replicable en toda la región? El primer problema que tenemos es que deben integrarse estas soluciones. Para poder integrarse, digamos, en procesos de desarrollo, necesitamos políticas, legislación y reglamentaciones que las reconozcan y que también den la talla, ¿no? Para la escala a la cual se están abordando estas problemáticas. ¿A qué me refiero? Que si una solución basada en la naturaleza requiere de una gestión de cuenca, y esa cuenca se encuentra entre dos municipalidades y ninguna de las dos, porque en su legislación no reconoce, digamos, una gestión o una cogestión del problema y de la cuenca, hasta que no exista, digamos, ese tipo de legislación, va a ser muy difícil, ¿no? Trabajar por un lado de la cuenca y por el otro lado de la cuenca. Además, porque cuando hablamos de este tipo de soluciones, muchas veces necesitamos involucrar a un montón de actores diferentes. Entonces necesitamos políticas muy claras que nos den el espacio para que estas soluciones crezcan. El segundo proyecto es la falta de conocimiento y de información. Si bien hay muchos artículos científicos sobre el tema, realmente nos faltan todavía metodologías, herramientas estandarizadas que puedan ser utilizadas por los desarrolladores de proyectos. ¿Qué quiere decir? Que si yo estudié ingeniería y a mí no me enseñaron que yo puedo también incorporar en un proyecto de infraestructura vial, de una carretera, soluciones basadas en la naturaleza, si yo no aprendí de eso y luego no me capacitaron en eso, pues cuando yo haga una carretera yo voy a pensar en las soluciones grises. Y esto es algo que tenemos que hacer desde la academia, hasta desde el colegio, cambiando currículos, incorporando nuevos temas y también desde las asociaciones de profesionales ya egresados y que están practicando, que son los que el día a día están tomando la decisión de dónde poner un muro, dónde poner una carretera, dónde poner un puente. Luego, tenemos que mejorar el caso de negocios. ¿Qué quiere decir? Que para que los bancos, los inversionistas inviertan en este tipo de temas, necesitamos ser más claros en cuál es la oportunidad de negocio aquí. Generalmente la oportunidad de negocio viene primero porque hay una serie de cobeneficios. Muchas veces las soluciones basadas en naturaleza, cuando funcionan bien, necesitan menos mantenimiento y generan menos gastos operacionales. Y bueno, generar nuevas métricas del beneficio social y ambiental que están generando, para así poder presentarlo a los financiadores y que entiendan, digamos, cuáles son los perfiles de riesgo y de inversión de este tipo de medida. Y es mejor mejorar, digamos, mejor mejorar las condiciones de escalabilidad de los instrumentos financieros.
¿Qué quiero decir? Que la manera en la que tenemos que financiar, por ejemplo, la reconstrucción de un área de manglar no es la misma con la que financiamos una barrera o un muro, ¿sí? Porque el muro tú lo pones y de una funciona, ya desde el día 2. En cambio, la barrera de manglar, pues mientras que crece y todo, son de 5 a 10 años. Entonces, hablamos de cosas en el lenguaje financiero como periodos de gracia, garantías, ciertos instrumentos que nos ayudan a mejorar el perfil de inversión de este tipo de intervenciones. Bueno, ahora la pregunta es, que era una de las cosas que queríamos abarcar el día de hoy, es, y bueno, ¿y cuál es el aporte de las soluciones basadas en la naturaleza cuando hablamos de procesos de reconstrucción tras un desastre? Estoy segura que todos ustedes, los que están uniéndose desde Colombia, debo decir, han oído hablar de la situación actual que se vive en la isla de Providencia y en la isla de Santa Catalina. Y quisiera hablar de eso un poco el día de hoy también. Yo soy una persona que he estado ya varias veces en la isla desde que sucedió esto. Llevo más de 25 años yendo a la isla. Y quiero hablarles un poco de cómo estoy abordando yo los proyectos que ayudo a formular en la isla desde lo que se llama esta filosofía del Build Back Better o de reconstruir mejor. Esto es digamos, un logo que sale a partir del marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres. Es un marco que busca, digamos, a través de 7 metas claras y de 4 prioridades de acción, prevenir nuevos riesgos de desastres y reducir los existentes. Entonces, ¿de qué hablamos en un contexto post-huracán? Estamos hablando de una isla que fue, en el caso de Providencia, afectada al 98%, ¿sí? Toda o la mayoría de su infraestructura se derrumbó, se destruyó debido a este huracán llamado Iota, que tuvo categoría 5 en noviembre del año pasado. Y entonces, cuando uno ve el desastre desde el punto del desastre, hay como una tendencia, una intención a reconstruir lo más rápido que podemos. Sí, hay un afán de volver a donde estábamos antes. Y lo que hemos aprendido en áreas que son afectadas regularmente por desastres, como lo es todo el otro lado del Caribe, es que no podemos reconstruir como antes. Debemos reconstruir mejor. ¿Sí? Quiere decir, ver los desastres naturales como una ventana de oportunidad a partir de la cual podemos no solo aprender muchas cosas, sino como restablecer las pautas del desarrollo que se puede dar en esa localidad. Estas son algunas de las fotos, ¿no?, que nos muestran lo que fue la realidad que se vivió y, bueno, se sigue viviendo en las islas de Providencia Santa Catalina. Solo para explicarles, aquí se vivieron 2 eventos, ¿sí? El primer evento fue el 2 de noviembre, el huracán ETA, alcanzó categoría 5, pasando después o sea, se volvió 5 después de pasar por el archipiélago, y fue el 2 de noviembre. Y estábamos apenas en el proceso de recuperar, y pues porque fue más bajito el impacto, cuando de pronto el 16 de noviembre, camino a Nicaragua, llega el monstruoso huracán Iota. Es el primer huracán tan intenso que llega a las zonas insulares de Colombia, que además del primero que sucede a esta latitud en noviembre. Generalmente ya ese momento se ha acabado, digamos, la estación activa de huracanes. Y bueno, fue un huracán realmente muy impresionante, no solo cuando oímos los testimonios de las personas que estuvieron allá, sino también vemos el impacto causado a nivel de infraestructura y a nivel medioambiental. Entonces, cuando vemos una situación como esta, cuando pensamos, ok, principio del Sendai, Build Back Better, reconstruyendo mejor, tenemos que decir, ok, aquí hay una oportunidad. Aquí hay una oportunidad porque esta isla, por ejemplo, se encuentra al lado de San Andrés, que lleva un tipo de desarrollo muy poco sostenible, mientras que Providencia lograba mantenerse más pristina y en niveles de conservación más altos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, yo, como les decía, son muchos los años que he estado viendo la isla. Es una isla increíble en términos de biodiversidad. Tiene un parque nacional que es el Martín Lagoon. Tenemos una reserva de biosfera, pues digamos ya declarada por la UNESCO, que se llama la reserva Sea Flower. Hay una gran cantidad de biodiversidad y también un grupo étnico raizal, autóctono, ancestral, con unas, digamos, tradiciones que no tenemos en el resto de Colombia. Hay mucho aquí por preservar y por asegurarnos que este huracán no se lleve. Entonces, desde el evento comenzamos, o pues yo he estado apoyando desde Ítaca una serie de eventos
que ustedes pueden encontrar todos estos eventos en YouTube. La mayoría están en la página de YouTube de la Cámara Verde, que es un socio estratégico de Ítaca. Otros están en la de Arcatierra, con quien estamos haciendo otro tipo de eventos. Y la idea de estos eventos ha sido justamente hacer que otras personas también se sumen a esta filosofía de el reconstruir mejor. Y una de las pilares claves de esta reconstrucción más sostenible son las soluciones basadas en la naturaleza. Los invito a que busquen estos diferentes eventos si están interesados en este proceso de reconstrucción. Y bueno, hay una gran gama, ¿no?, de soluciones basadas en la naturaleza que estamos proponiendo para la recuperación de las islas. Una de las más importantes, creo yo, es la recuperación de los sistemas de manglar. Primero porque fueron muy afectados por el huracán. Ahora, yo no estoy diciendo que entonces tenemos que entrar a hacer una participación activa y a plantar un montón de manglares. Está en debate. Hay entidades del gobierno que dicen que sí, hay otras que dicen que no, que dejen que el manglar se arregle solito. Pero lo importante es comenzar realmente a limpiar estas áreas, a recuperarlas, porque es un sistema clave, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también económico y social. Los manglares realmente nos dan toda una gran gama de servicios ecosistémicos, ¿sí? Protección costera, se notó durante el huracán que las zonas con una mayor densidad de manglares fueron menos afectadas. Por ejemplo, son las guarderías de una gran cantidad de peces, muchos de los cuales son peces de pesca comercial que se pescan en estas islas para el turismo, y pues claramente otros servicios más ecosistémicos como filtración de agua, regulación climática, etcétera. Entonces son uno de los sistemas súper claves, y uno de los temas que estamos mirando actualmente es justamente cómo recuperar alrededor de las costas todos estos sistemas de manglar. Pero podemos ir más allá, o bueno, estamos comenzando a explorar cómo podemos ir más allá. Así que para generar aún más seguridad, estamos discutiendo con la ONG Arca Tierra la posibilidad de instalar barreras de manglares costa afuera, a los alrededores de las islas, donde no impacten a los arrecifes, pero donde los manglares también puedan, digamos, subsistir. Ahora, la lógica es que los manglares absorben la humedad del aire y mantienen temperaturas cálidas. Y esto, digamos, que los hace unos sistemas de alta presión. El hecho de que sean sistemas de alta presión es algo clave porque esto ayuda a mantener alejados o por lo menos a mitigar un poco a los huracanes. Acá podemos ver un boceto de cómo podrían disponerse estas barreras para delimitar a los huracanes alrededor de las islas. Como les digo, estamos en fase experimental, toca hacer un montón de análisis de corrientes, de hidrología, esto es una reserva de biosfera, pero es como para que vean un poquito más lejos hasta dónde podemos llegar, ¿no? Entonces acá podemos ver el boceto de cómo podrían disponerse estas barreras. El huracán el huracán pues tiene, dentro del huracán hay aire caliente, ¿sí? Eso los hace de carga negativa, y los sistemas de alta presión también son de carga negativa. Entonces, siguiendo una ley física que es la ley de Carr, esto haría que dichas condiciones debiliten a los huracanes o por lo menos pues los repelan un poco. Obviamente aquí estamos entrando en otra temática que es la geoingeniería. Los invito a que busquen la página web de Arca Tierra, así como sus videos de YouTube, donde hay un gran número de videos, pues de tutoriales que pueden acceder sin costo alguno, también gracias a un premio que recibió Arca Tierra por la National Geographic, para que puedan entender un poco más este tipo de medidas que se pueden proponer, digamos, para islas y para reducir sus riesgos. Muy rápido para poder darles tiempo de hacer algunas preguntas y para aquellos que estén interesados en todo el tema de Providencia que ha estado en las redes, en los periódicos en estos últimos días. Es importante saber que allá hay un proceso que se llama la Operación Cangrejo Negro. Es una estrategia que se diseña desde el Sistema Nacional Ambiental Colombiano tras el paso de los huracanes ETA e Iota, que comenzó con las evaluaciones rápidas y luego cada vez más profundas en lo que se llama la expedición de Cangrejo Negro en enero. Aquí vemos, pues, ahí se lee un poquito mal, pero vemos que hay varios tipos de ejes de actividades que son relacionados también a soluciones basadas en la naturaleza. Entonces tenemos, por ejemplo, generar alternativas de recuperación de ecosistemas y poblaciones naturales. Dentro del marco de la reconstrucción de Providencia Santa Catalina, por ejemplo, es clave este aspecto ecológico y ambiental
desde el Ministerio de Ambiente, Desarrollo Sostenible, se están adelantando, digamos, varias iniciativas para incorporar a la comunidad en ese tipo de recuperación de ecosistemas. Hay, por ejemplo, un incentivo de pago por servicios ambientales, que en realidad es darle a familias que fueron afectadas por el huracán unos salarios por apoyar, digamos, en las limpiezas de playas, de manglares, de bosque seco. La segunda parte también habla de restablecer sistemas de monitoreo meteorológico. Aquí creo que hace todavía falta un poquito más de sistemas de monitoreo ambiental para poder monitorear el impacto, ¿no?, de la rehabilitación o de los esfuerzos que se están haciendo. Y se hacen también monitoreos de pastos marinos y de arrecifes de coral. Estas son pues algunas, digamos, de las actividades no claves que están dentro de este proceso y donde claramente el eje ambiental es central. Ahora, yo claramente diría una cosa entre las conclusiones de esto, y es que de pronto una cosa que está haciendo falta, y yo lo digo como alguien que ha seguido este proceso el día a día, yo pasé 2 meses en Providencia desde el huracán, desde noviembre, estuve en diciembre y ahorita en mayo, he estado articulándome con los actores tanto institucionales de instituciones públicas como ONGs, fundaciones, la sociedad civil, y es increíble que para una isla de 17 kilómetros cuadrados todavía nos falta digamos, todo el proceso de pensarlo como un sistema, ¿sí? Todavía para una isla estamos viendo todo dividido por entidades que se encargan de distintas partes del sistema, y eso es muy, muy peligroso cuando queremos implementar algo que tiene que tener un impacto sistémico, ¿no? Entonces creo que mi mayor crítica, aunque habría otras, pero no da el tiempo y no es el tema de hoy, es que cuando pensamos en la rehabilitación de áreas que han sido afectadas por un desastre natural y queremos integrar soluciones basadas en la naturaleza, tenemos que entender que esto es un sistema, ¿sí? Quiere decir que no podemos tener Ministerio de Vivienda, piensa en vivienda, Ministerio de Ambiente, piensa en ambiente, bueno, y cómo integramos los dos cuando se trata, por ejemplo, de gestión de aguas residuales, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que esto es un sistema complejo y pues por lo complejo que sea, pues necesitamos que todas las partes entiendan su función dentro de ese sistema, pero cómo funciona el sistema como un sistema total. Entonces, esa es yo creo que una de mis grandes críticas a lo que ha pasado. Sin embargo, sí se han dado buenos resultados en algunas áreas. ¿Qué podemos aprender de todo esto que les he hablado el día de hoy? Y así dejamos un poquito de tiempo para sus preguntas. Bueno, lo primero es que sin duda alguna, el cambio climático es una realidad a la que países como Colombia deben enfrentarse estratégicamente para poder asegurar un desarrollo compatible con el clima futuro. ¿Qué quiere decir estratégicamente? Pensando en soluciones realmente que pueden ser costo efectivas y generar co-beneficios. Nosotros acá estamos lidiando con países que todavía no han llegado a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, yo creo que en ese contexto es muy útil pensar en las soluciones basadas en la naturaleza como parte de la solución al cambio climático, porque estas además no solamente están, digamos, ayudándonos a entender cómo abordar el cambio climático, sino toda otra serie de desafíos sociales. Entonces ayudan a responder a más de un problema al mismo tiempo. Existen, sin embargo, barreras institucionales, financieras y técnicas que pueden afectar la implementación de soluciones basadas en la naturaleza. Claro, hay muchas iniciativas para tratar de reducir esos problemas. Uno de ellos, que lo mencionaba antes, es el tema de que la gente que se está formando en carreras relacionadas al desarrollo de infraestructura no conoce de este tipo de soluciones. Había un profesor que yo hablé de la UNAM que se llama Rodolfo Silva Casarín, les recomiendo que busquen sus reportes y sus estudios en este tema, y él decía algo muy importante, y es que para poder implementar este tipo de soluciones necesitamos ingenieros que piensen como biólogos y biólogos que piensen como ingenieros. Realmente, procesos interdisciplinarios. Y por último, creo que las soluciones basadas en la naturaleza son un eslabón clave en la rehabilitación ambiental de zonas que han sido afectadas por los desastres naturales. Aquí el reto es no dejarse llevar por el afán, no dejarse llevar por lo que uno ya conoce, ver los desastres como una oportunidad para construir mejor. Y con eso, esas reflexiones los dejo.
Les pongo acá toda la información sobre Ítaca, si quieren visitar nuestra página web, si tienen preguntas que no alcancemos a abarcar hoy me las pueden mandar. Nosotros también trabajamos con una gran red de expertos, estudiantes y personas interesadas en el tema, entonces si quieren saber más o están interesados en saber cómo funciona nuestra iniciativa, pueden mandarnos una expresión de interés con su CV y con gusto lo podemos considerar. Y bueno, los dejo con esta que es nuestra visión, buscar generar una comunidad transformativa, inclusiva, lista para el cambio climático en el Caribe, que esté liderada por gente preparada, que sean actores y líderes en su campo. Muchas gracias. Y Laura, ahora, muchísimas gracias por tu conferencia, la verdad, muy, muy interesante. Tenemos una pregunta en el chat que es, te la voy a leer. Dice, las ¿listo? soluciones que se proponen en todo el desarrollo del proyecto son aportadas inicialmente por el interés de los gobiernos y de empresas que conocen y son conscientes del problema de contaminación y del cambio climático. Mi pregunta es, ¿pero qué hay de las megas empresas contaminantes en China y Estados Unidos que representan la mayoría de emisiones y contaminación de los océanos? ¿Se han propuesto o se piensa proponer alguna estrategia para la mitigación indirecta que generan estas empresas? ¿Llegar a un punto en que se puedan unir a la iniciativa para retrasar el problema del cambio climático? ahí hay varias cosas, ¿no? Entonces, primero, los océanos siguen siendo el último eslabón perdido. Todo pasa por debajo de esa capa azul y no nos enteramos de mucho y lo usamos como un botadero y un basurero. Y pues para los que se han visto, por ejemplo, que ahorita está de moda Seaspiracy, sabrán de la cantidad de desechos que hay en el océano. Ahora, sí, es cierto. La mayoría de veces que los actores, ya sean públicos o privados, han respuesto o han dado una respuesta a una problemática ambiental, es cuando la sienten en el pellejo. En China, cuando eso ha sucedido, han llegado a desarrollar cosas que nunca hubiéramos podido creer posibles. Por ejemplo, en China es el único país en donde no hay, digamos, de los países que tienen problemas de desertificación, el único en donde al año no hay un incremento de la desertificación. Los chinos lograron inventarse un mecanismo para plantar árboles en el desierto. Ahora, ¿por qué hicieron eso? No lo hicieron por un amor al ambiente, por un tema filantrópico, sino porque estaban llegando los dust blows, las olas de polvo a las ciudades y estaban afectando la condición, digamos, respiratoria de miles y miles de personas. Entonces, a un problema que se presentó en las ciudades, ellos respondieron como plantando árboles en el desierto. Entonces, es muy cierto que muchas veces hasta que no vemos un problema en la nariz que nos pega, no hacemos nada. Pero las cosas están cambiando. Yo soy muy positiva porque lo que yo vi que pasó con, por ejemplo, el TCFD, es que a partir de que se fue presión sobre los inversionistas, sobre los bancos, cuando el Banco de Desarrollo comienza a ponerle presión a un banco nacional, ¿sí? Cuando el BID, el Banco Mundial, el European Investment Bank ponen presión a los bancos nacionales y a las empresas y les dicen, no, es que no les vamos a dar dinero a menos de que su actividad sea clara en que no tiene ciertos impactos ambientales. Lo que estamos haciendo es que estamos cerrando totalmente la perilla del agua, ¿sí? Entonces, empresas como Shell, como ExxonMobil, si ustedes van y miran, en los últimos años han sacado unas declaraciones que uno jamás hubiera podido creer posibles, ¿sí? O sea, Chevron, ¿cuándo en la vida habría salido a decir que van a hacer más en renovables, ¿sí? O lo que llaman la Agencia Internacional de la Energía, ¿sí? ¿Cuándo en la vida hubiera salido a decir que ya encontramos y estamos utilizando todo el petróleo que necesitamos? Entonces, comienzan a suceder ciertas cosas desde las políticas internacionales que comienzan a hacer un dominó, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer en Latinoamérica? Resistir hasta que ese dominó llegue acá, sobre todo desde el lado de las finanzas y la replicación de políticas y regulaciones que van a hacer que así un problema no nos concierne, como lo que se está votando en los océanos, las empresas no puedan ni recibir financiamiento, ni estar, digamos, al día con la ley, a menos de que hagan algo al respecto. Lo otro es que nos estamos dando cuenta de que ser sostenible es rentable. Si ustedes van y miran cosas como los Principles for Responsible Investment, PRI, que la sede latinoamericana queda aquí en Colombia, en Medellín, van a darse cuenta que los estudios demuestran que las empresas con criterios de sostenibilidad, con principios ASG, ambiental,
sociedad y gobernanza, son empresas que, como conocen mejor los riesgos ambientales y sociales, los tienen más claros, saben mitigarlos, tienen menos riesgos y menos pérdidas debido a la materialización de esos riesgos. Entonces, ya se está generando una conciencia a nivel internacional. Y demos gracias al hecho de que ya no está Trump en Estados Unidos y Biden ha dicho que va a ratificar nuevamente el Acuerdo de París. Porque claramente cuando tenemos países como de estas dimensiones que no hacen nada, poco importa que las islas del Caribe tengan la mejor política de mitigación, ¿no? Entonces hay que mantenerse positivos y hay que ayudar a que estos sistemas resistan mientras que se vuelva realmente internacionalizado, estandarizado todos los procesos de gestión ambiental y de gestión de riesgos climáticos. Muchas Listo. gracias, Laura. Aquí tenemos otra preguntita en el chat y nos dicen, buenas tardes, ¿los SBN lograrían resolver la mayoría de los problemas climáticos actuales y qué ejemplos existen en la mitigación del impacto que genera en la minería, en la minería en el ambiente aplicando el SBN? Muy bien, están muy interesantes las preguntas. Bueno, volvemos a que no todas las soluciones basadas en la naturaleza están respondiendo a problemáticas climáticas, ¿sí? Entonces, hay algunas, por ejemplo, que se instauran para responder, por ejemplo, a un problema hídrico, ¿sí? Pero ya el hecho de que, por ejemplo, no sé cómo se dice constructed wetlands en español, pero como humedales construidos, ¿sí? Entonces, tenemos una PETAR, que es una planta de tratamiento de aguas residuales. Nosotros podemos hacer una PETAR gris, totalmente gris, o podemos hacerla con el uso de humedales. ¿Por qué decidimos hacerla con uso de humedales? Principalmente porque nos baja los costos, ¿sí? Nos cuesta menos energía. Y porque además pues recuperamos la biodiversidad local. Ahora, no lo estamos haciendo por un tema de cambio climático. Sin embargo, obviamente, estamos generando un microclima, ¿no? Que es mucho más favorable que si estuviéramos generando más electricidad. Pero entonces no todas responden necesariamente a la problemática actual del cambio climático. Yo soy partidaria de que si las soluciones basadas en la naturaleza se hacen a escala, si en todas partes las comenzamos a implementar, pueden ser igual o más eficientes que las de geoingeniería. Geoingeniería industrial grande, o sea, geoingeniería como poner espejos en el espacio para hacerle sombreado a la Tierra, ¿sí? Yo no soy partidaria de ese tipo de opciones. Entonces, si me preguntan, yo diría que sí, pero a escala y a las escalas correctas. Mitigación del impacto que genera la minería en el ambiente. Bueno, primero para mí no existe la minería sostenible. Es un debate que se puede tener mucho y que de pronto han tenido en otras salas de esta serie, pero obviamente también tenemos que recurrir al hecho de que donde estemos en este momento todos sentados estamos usando materias primas, ¿sí? Hay una película que les recuerdo que se llama Earth, que hizo un holandés, donde te muestra, o sea, no me acuerdo de este momento cómo es, pero nosotros por hora movemos más del doble de toneladas de material que lo que mueve toda la Tierra con sus propios materiales al día. En una hora movemos más del doble del material de lo que mueve la Tierra al día. Es una cantidad exorbitante. Entonces, ¿qué pasa? Pues es difícil pensar en sostenibilidad cuando estamos haciendo un impacto tan enorme. Pero lo que sí estamos viendo ahora, que se está haciendo mucho más serio, es en las áreas que tenemos proyectos y concesiones mineras, es todo el plan de rehabilitación después de que se ha cerrado la minería. Y ahí entra el cambio climático. ¿Por qué? Porque digamos que una minería, un sitio específico que tenga una minería, sea una operación de 40, 50 años. Entonces, cuando se hace el proceso de adquisición y de análisis ambiental, la empresa va a decir, listo, después de 50 años vamos a rehabilitar este bosque. Bueno, pero es que en 50 años el clima no va a ser el mismo. Entonces no podemos decir que vamos a volver a poner un bosque seco con estas y estas características si ese bosque no ha tenido en los 50 años para adaptarse a cambios graduales del clima y puede que no podamos ya poner un bosque seco, sino otro tipo de sistema. Entonces lo que se hace desde la consultoría climática es ayudar a entender cómo sería el clima en 50 años y qué ecosistema podría ser el rehabilitado una vez se cierre esa minería. Ahora, hay otros temas que unen a la minería con soluciones basadas en la naturaleza, sobre todo en lo que es la gestión hídrica. Al igual que lo hace, por ejemplo, para las hidroeléctricas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros necesitamos mucha agua para ciertos tipos de minerías y eso requiere de agua que esté pues a una cierta calidad, ¿sí?
que no tenga muchísimos sedimentos. Lo mismo que en la hidroeléctrica. Tú no quieres una hidroeléctrica donde haya un montón de sedimentos. Los sedimentos porque llegan al agua muchas veces por erosión. Entonces, una solución basada en la naturaleza es una en donde reducimos la erosión mediante la gestión de la cuenca, ¿sí? Y eso reduce la sedimentación en el agua. Eso puede ser una manera de reducir costos que tenga la minería por tratamiento de agua para la minería, por ejemplo. ¿Hay alguna solución basada en la naturaleza para los desechos radioactivos en los océanos? ¡Wow! No sé. Me parece muy interesante la pregunta. Lo que pasa es que, o sea, las soluciones basadas en la naturaleza son procesos naturales que trabajan a una escala también muy lenta. Y yo no conozco, la verdad les debo decir la verdad, no conozco una que haga ese tipo de trabajo. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora con todos los desechos radioactivos? Metiéndolos lo más profundo posible, ¿no? Se está usando mucho, por ejemplo, minas que han sido abandonadas, pero que tienen las características adecuadas para poner desechos radioactivos. Es una buena pregunta y podría ser un tema de tesis de doctorado, para el que me la preguntó Sofía. Ahí tienes tu tesis de doctorado. Cátedra de Soluciones Basadas en la Naturaleza. Bueno, en este momento yo justamente estoy apoyando un proyecto que se está armando para la Universidad del Magdalena, donde se está armando un nuevo programa sobre gestión costera y costero marina. Y dentro de ese programa tenemos una cátedra de soluciones basadas en la naturaleza y también hay una sobre soluciones basadas en la naturaleza y una sobre adaptación en base a ecosistemas, porque ambas son cosas muy válidas. Como Ítaca, nosotros no somos parte de una universidad o de una institución académica. Sí hemos desarrollado cursos, pero más como, por ejemplo, en técnicas que ayudan a las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, hemos dado cursos sobre mapeo de manglares, por ejemplo, con el uso de SIG. Generalmente es para clientes específicos, entonces, por ejemplo, el de mapeo de manglares sea para el Commonwealth Blue Charter, que es una entidad internacional que incluye a todos los países del Commonwealth, y son pues cursos que se dan en línea. Pero yo les recomiendo que vean porque en línea hay varios cursos sobre soluciones basadas en la naturaleza gratis. Plataformas como EDX, Coursera, tienen cursos gratis sobre este tema. Y para los que están en Colombia y quieren saber cómo se está abordando este tema, por ejemplo, con la reconstrucción de Providencia, vayan o al canal de YouTube de Ítaca o al de la Cámara Verde y ahí encontrarán los enlaces a las grabaciones de este evento de un día y medio que se enfocaba solamente en eso. Teníamos a todas las entidades gubernamentales, el INVEMAR, el Ministerio de Ambiente, luego el CEMARIN, las universidades, los negocios verdes. Entonces, si están interesados, pueden encontrar mucho material en línea gratis sobre estos temas. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya estamos casi en el tiempo, ¿verdad, Sofía? Ya estamos, Laura. Muchísimas gracias. De verdad, muy interesante esta conferencia. Gracias por participar en el proceso. Te esperamos para próximos eventos. Muchísimas Gracias gracias a ustedes, todos que los sigan asistentes. disfrutando mucho del evento. Muchas gracias a todos y los invito al siguiente evento que tenemos en seguridad de procesos, que es módulos de apoyo y enseñanza de seguridad de procesos a estudiantes e intercambiadores de calor para que asistan. Muchísimas Gracias, hasta luego. gracias. Muchísimas gracias.